Hello and welcome to X-Geo, to learn Spanish. Here we'll provide you with daily lessons to become fluent in Spanish in less than 60 days. Subscribers to our channel can watch all of our daily lessons for free. In this lesson, we're going to be reviewing sentences focused around key words from today's vocabulary video. If you haven't already, we recommend that you watch the today's vocabulary lesson before watching today's sentences that utilize those words. When watching this video, we will say the English word, then the Spanish word. Then we'll provide an English sentence and say the Spanish sentence twice. Repeat with us the second time we speak the sentence. Then pause the video to write the sentence on paper. Be sure to subscribe. Asegúrate de suscribirte. Gracias. Let's get started. School. Escuela. I'm going to school tomorrow. Voy a ir a la escuela mañana. Voy a ir a la escuela mañana. High school. Escuela secundaria. My high school is one of the best in the country. Mi escuela secundaria es una de las mejores del país. Mi escuela secundaria es una de las mejores del país. Kindergarten. Jardín de infantes. My kindergarten teacher is very nice. Mi maestra de jardín de infantes es muy agradable. Mi maestra de jardín de infantes es muy agradable. College. Universidad. I'm going to college in the fall. Voy a ir a la universidad en el otoño. Voy a ir a la universidad en el otoño. Classroom. Aula. My classroom has lots of students. I like my class. Mi aula tiene muchos estudiantes. Me gusta mi clase. Mi aula tiene muchos estudiantes. Me gusta mi clase. Grades. Grados. My grades are okay. Mis calificaciones están bien. Mis calificaciones están bien. Notebook. Cuaderno. I use this notebook for schoolwork. Utilizo este cuaderno para el trabajo escolar. Utilizo este cuaderno para el trabajo escolar. Pencil. Lápiz. I am using a pencil to write this report. Estoy usando un lápiz para escribir este informe. Estoy usando un lápiz para escribir este informe. Paper. Papel. I am writing on this paper. Escribo sobre este papel. Escribo sobre este papel. Hallway. Pasillo. I walk down the hallway to my classroom. Camino por el pasillo hasta mi salón de clases. Camino por el pasillo hasta mi salón de clases. Clock. Reloj. The clock on the wall tells me what time it is. El reloj en la pared me dice qué hora es. El reloj en la pared me dice qué hora es.
Subject. Asunto. My teacher is teaching us about subjects such as math and science. Mi profesor nos está enseñando sobre temas como matemáticas y ciencias. Mi profesor nos está enseñando sobre temas como matemáticas y ciencias. Class. Class. We have a class at school. Tenemos una clase en la escuela. Tenemos una clase en la escuela. Computer. Ordenador. The computer is the best invention of all times. El ordenador es el mejor invento de todos los tiempos. El ordenador es el mejor invento de todos los tiempos. Pencil eraser. Borrador de lápiz. I am using a pencil to write my math problems. Estoy usando un lápiz para escribir mis problemas de matemáticas. Estoy usando un lápiz para escribir mis problemas de matemáticas. Lesson. Lección. My teacher is teaching me one lesson at a time. Mi maestro me está enseñando una lección a la vez. Mi maestro me está enseñando una lección a la vez. Backpack. Mochila. I carry my backpack to school every day. Llevo mi mochila a la escuela todos los días. Llevo mi mochila a la escuela todos los días. Chalkboard. Pizarra. The chalkboard is used to show us what we have to do. La pizarra se utiliza para mostrarnos lo que tenemos que hacer. La pizarra se utiliza para mostrarnos lo que tenemos que hacer. Pen. Pluma. The pencil is the best thing ever invented. El lápiz es lo mejor que se ha inventado. El lápiz es lo mejor que se ha inventado. Homework. Deberes. I have a lot of homework to do at home. Tengo mucha tarea que hacer en casa. Tengo mucha tarea que hacer en casa. Great job. That completes our lesson. We recommend repeating this video and writing each of these sentences, then mix and match the words from today's vocabulary lesson. Be sure to write and speak these sentences aloud. Next, you should watch our conversation videos to fully grasp today's vocabulary. Don't forget to subscribe. Thanks for watching.